Bienvenidos a todo nuestro querido público. Hoy tenemos otro episodio del podcast sin nombre de La Prensa. Hoy estamos mi persona, Irma, Juan Fernando, Dalia. y vamos a hablar de cosas interesantes que han sucedido en el país los últimos días. Empezando por el caso de Aristides de Icaza. Y para darles un contexto de lo que está sucediendo, Aristides de Icaza es un diputado en la Asamblea que tiene una El cabello gracioso. El cabello gracioso. Muy gracioso. Cabellito gracioso. Que tiene varias estaciones de radio a través del país bajo el nombre de La Exitosa. Y uno de sus ex empleados, Ronald Acosta, que fue el manager de la estación de Chiriquí hasta 2016, que fue cuando renunció, fue a Twitter y denunció varias irregularidades en los cobros de pautas a esta emisora. Y digo, vamos a entrar en mucho más detalle, pero en general lo que sucede es que lo acusó a Aristides de Icaza de robarse varios miles de dólares y de no sacar pautas y de hacer contratos de estas pautas con la Asamblea, lo cual es una violación del artículo 158 de la Constitución. ¡Wow! ¡Wow! Exacto. Y digo, la historia tiene varias partes, ¿no? Entonces, esa última parte es la que más me interesa a mí. El hecho de que ver qué acción legal va a haber, si es que va a haber alguna acción legal, ya que la evidencia parece apuntar a que el diputado violó la ley, ¿no? Aunque no se ha presentado ninguna queja formal. También es un reflejo, yo creo, de cómo los ciudadanos ya no creen en la justicia ordinaria y simplemente piensan que ellos lo que tienen que hacer es exponer su caso a las redes sociales, ir a un medio y ver qué sucede, ya que por la vía legal o ordinaria no sucedería nada. A mí lo que me parece interesante es que no es la primera vez que la cadena Exitosa de Aris de Icaza es contratada por la misma Asamblea Nacional para producir mensajes de la Asamblea Nacional. No entiendo honestamente cómo la Asamblea Nacional piensa que no tiene un poco de conflictos de intereses contratando a una radioemisora de un diputado para sacar pautas de la Asamblea Nacional. Sí, y lo que estamos hablando, o sea, cuando nos referimos de pautas, son básicamente paquetes publicitarios, ¿no? Le estaban vendiendo spots en programas de radio. Eran 39 pautas al día por un periodo de 6 meses, de lunes a sábado, Entre 6 y 7 de la tarde. Entre 6 y 7 de la mañana. Entonces era una hora. 6 y 7, ¿qué? 6 y 7 de la mañana. O sea, el mañana. man tenía que meter una pauta por minuto. Exacto. Entonces, entre 6 y 7 de la mañana, que me atrevo a decir no es la audiencia más alta de La Exitosa, estaba cobrando $25,000 por este paquete publicitario de 6 meses. Hizo esto 2 veces. O sea, hay 2 facturas que ha publicado Ronald Acosta de La Exitosa dirigidas para la Asamblea por el pago que se le había realizado. Y según Acosta, ni siquiera les llegaron los spots publicitarios a ellos, a la emisora, para poderlos ni siquiera, transmitir. me atrevo a decir que probablemente ni siquiera se produjo. No, por supuesto que no. ¿Alguna vez has estado en el carro y has escuchado un spot Jamás. publicitario de la Asamblea O sea, Nacional? Jamás. Si alguien ha escuchado un spot publicitario de la Asamblea Por favor, Nacional, mándanos a díganos Twitter. la emisora, la hora, más o menos. Es que no, o sea, yo nunca en lo O personal. sea, nunca. hay una posibilidad de que ni siquiera existan estos spots y simplemente se diga de que, bueno, le enviamos spots publicitarios al diputado y él lo puso en su propia cadena. En una hora, 39 spots, aquí no hay nada raro, tranquilos, respiren. Claro. Pero, exacto, no, y eso fue algo que Edwin Cabrera apuntó en el artículo que sale en la prensa, que es físicamente imposible que todas estas pautas salgan al mismo tiempo. Estamos hablando de 300, 200 pautas al día. Es ridículo. Y según él, repetidas veces, el diputado le ofrecía meterlo en su planilla 080 para que la Asamblea le pagara su sueldo en vez de La Exitosa. Y en teoría, o sea, lo que dice Ronald Acosta es que se le ofreció esto repetidas veces y él repetidas veces dijo que no, gracias. Wow, Ronald. Sí, Así que, points for Chequea Ronald. ese Ronald. la verdad. Burning points. Sí. Y un detalle que se me olvidó mencionar, pero es lo como el development más reciente, es que La Exitosa hizo un anuncio, hizo un pronunciamiento donde amenazaron con acción legal a los medios y distintas personas en redes sociales que... Nosotros. Ajá, sí, nosotros. Nosotros. Exacto, particularmente... Bueno, dale yo. Que decían, habían, ¿cómo era? Como perjurado y ¿cómo era? Causado, dije, daños inmensos y masivos a la imagen de nuestra compañía. Y obviamente, o sea, es... Bueno, buena suerte con eso, Ari. Buena suerte con eso. Sí, buena Y suerte no a solamente todos. eso, Aris de Icaza fue uno de los diputados que el Contralor ya acusó en la Corte Suprema de Fue uno de los Justicia. primeros, ¿verdad? Bueno, hay otras 2 personas, si no me equivoco, de su familia que están involucradas en este tema. ¿El hermano? ¿No fue el que sacó el Sí, su comunicado? hermano, que no me acuerdo su nombre, y su esposa, Roosevelt Nubia. de Icaza. Roosevelt Nubia de no es su Icaza. suplente. Sí. Nubia, la esposa de Aris. Aris de Icaza,
es su suplente en la asamblea. Ninguno de los dos se ha presentado al pleno esta semana. No, fuimos a buscarlos y no estaban ni en su despacho ni en la asamblea. Ni en la exitosa. Ni en la exitosa, exacto. pensamos Hashtag ¿dónde están los Icasa? ¿Dónde están los Exacto. Icasa? ¿Dónde están los Icasa? Pero sí, ese fue el primer percance de la semana. Segundo percance de la semana. El diputado Kivian Panay, ya hace más de un mes, él había publicado su planilla 080, ¿verdad? Y nadie le metió mucha mente a esto. Él la publicó y todo el mundo, mira, Kivian Panay publicó la planilla, qué bien, aplausos para Kivian Panay. El problema es que cuando tú te pones a leer esa planilla, te das cuenta de que hay más de 10 cosas que no encajan. Primero vamos a empezar con que tenía contratadas a personas que ahora mismo son precandidatos de representantes del PRD. Ya empezamos un poco turbio. Después tenemos que hay gente que aparece en su planilla 080, en la que él publicó, que no aparece en la planilla gigante que publicó la Asamblea Nacional. ¿De dónde salieron? No sabemos. Y hay personas en su planilla que repiten número de cédula. Recuerdo que era uno de Freddy Araúz y Carlos Barría, los dos tenían el mismo número de cédula, que hasta ya me la aprendí de tanto que la tuve que leer. Y había una persona, recuerdo Sabina Alvarado, que aparecía 2 veces en la planilla que publicó Panay, pero tenían distintas cédulas, distinto número de cédula. Y los montos que él les ponía en su planilla tampoco encajan con los montos que publicó la Asamblea. O sea, la planilla está requete maquillada, ni siquiera maquillada, o sea, tiene cirugía plástica. Por el bisturí. O sea, fui muy benevolente cuando dije que estaba maquillada. Kivian. Realmente tenía cirugía plástica. Y bueno, yo ayer traté de contactar al diputado Kivian Panay, que por cierto también es precandidato por la alcaldía del PRD, y nunca me contestó. Alcaldía capitalina. por Alcaldía la ciudad de capitalina, Panamá. no cualquiera alcaldía, la de aquí, la de muchas personas. La alcaldía de la Él alcaldía. tiene vallas en de las paradas de alcaldías. metro. Tiene un montón Sí. de vallas. Lo veo por todos lados. Sí, un montón. Y lo tengo que ver muchas veces. Y no me contestó y me dejó en sin. Y bueno, ahí está la nota por si la quieren leer, de las pequeñas cosas interesantes. A mí me Exacto. parece un poquito importante resaltar que cuando decimos que Kivian Panay publicó su planilla, básicamente a lo que nos referimos es que publicó una foto de 3 columnas de Excel con los nombres, la cédula y el monto. No especifica qué hacen estas personas, cuáles son sus cargos, cuál es secretario, cuál es chofer, cuál es asesor. Nada, básicamente son 3 columnas de Excel, creo que eran 46, 45 45 nombres. personas. Y ¿Para qué tú necesitas tanta gente en tu planilla? Para Y de empezar. esas 45 personas, 17 tenían cosas que eran, dije, irregulares. ¿estás bien, Kivian? ¿Qué pasó aquí? Sí, y la bueno, planilla lo de de los Kivian. montos, él le ponía los montos que él le puso cuando la publicó, todos eran de $600 en adelante. Entonces, el contralor Freddy Humbert, adentro de la asamblea, se mandó una carta que decía, si ustedes quieren que la planilla 080 vuelva, o sea, si ustedes de vuelta quieren tener 30.000 palos al mes, tienen que hacer ciertas cosas, como que todas las personas que tienen su planilla ganen más de $600, porque, o sea, este es un trabajo, no un trabajo X, y la gente tiene que tener su salario mínimo. Lo cual me hace pensar que la planilla que publicó Panay de repente era la planilla que él iba como a... O sea, no era su planilla 080 realmente, sino que era la planilla 080 que él estaba haciendo para que el contralor le Sí, dejara. Claro, como para que no seguir. fuera Era como ella un por switch. culpa mía. Pero yo no quiero esa planilla, Kivian. Yo quiero ver a la gente que tú le pagabas antes. O sea, yo quiero ver todos estos años quién era tu personal. No quiero Claro, gente- porque al estar una persona en la planilla ganando $200, una persona no puede vivir de esos $200. Entonces esta persona claramente no trabaja en la asamblea. Y O sea, la planilla 080 es de contrato de servicios para los diputados de todo el Exacto. día. O sea, 8 a 5, Es un trabajo. secretario, chofer, esas cosas. No dices que, ay, este man... viene de vez en cuando y Exacto. sonríe, entonces le Me va a trae dar $200. me trae el al periódico mes. una vez así. Entonces, bueno, está muy raro y todavía Kivian Panay no se ha... ¿Cómo se dice? No sé. No se ha pronunciado al respecto y no ha dicho nada, pero bueno, no podemos hacer nada al respecto. Y los diputados aparecieron esta semana. Sí, un poco. Hashtag, Sí, ¿eh? ¿dónde está Hoy en Kivian? el pleno no Está había mucha Kiwi. gente. Hashtag ¿dónde está Aris de ¿Dónde casa? está Kiwi? ¿Dónde Hashtag, está Aris? Kiwi? Kiwi. Súper. Muy importante, estuvimos en la comisión de credenciales en la Asamblea Nacional, porque no solo hablamos en la Asamblea, sino que también nos toca ir. Y O sea, que se pueden imaginar la cara de los diputados cuando nos tienen que ver. cuando nos tienen que ver, dije, eres tú. Tú eres- Bueno, la Office. comisión de credenciales se reunió esta semana y la comisión de credenciales la preside Cheyo Gálvez, el diputado por el Cambio Democrático. Y básicamente la última vez que se reunieron fue la semana pasada. Las comisiones se reúnen una vez a la semana como mínimo, en teoría así debería ser. Se reunieron y tenían 5 cosas en su orden del día. 2 nombramientos, que la comisión de credenciales, recordamos, son los que revisan los nombramientos por parte del Ejecutivo.
y deciden si le recomiendan esos nombramientos al pleno para aceptarlos o no. Y luego tenían 3 recursos legales, una denuncia y 2 querellas contra el magistrado Harry Díaz, que es el que está de fiscal en el caso del expresidente Martinelli, y para revisarlas. Entonces, los primeros 2 nombramientos, bastante normal, aquí tengo los nombres. Fernando Méndez, como miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, a él le preguntaron lo que uno esperaría sobre alguien que va a nombrar a la Caja del Seguro Social que se está desmoronando. Le preguntaron qué vas a hacer para resolver el problema que hay adentro, por qué estás calificado, todo este tipo de cosas. Ese nombramiento lo recomendaron al Pleno. Y después vino Diego Eduardo Ferrer Reyes como miembro de la directiva del Fondo de Ahorros de Panamá. Yo en lo personal no sabía mucho del Fondo de Ahorros de Panamá, no sabía cuánto tiempo lleva, no sabía mucho y me enteré de un montón. Este Diego Ferrer Reyes es joven, tiene menos de 40 años y es esta persona súper preparada que trabaja para una empresa privada en Panamá. Y él trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas y ayudó a crear lo que fue el precursor del Fondo de Ahorros de Panamá. O sea que en teoría debe ser una persona que está muy calificada y que entiende mucho el tema. No se tomó una decisión sobre este nombramiento. Básicamente la Comisión de Credenciales dijo, no lo vamos a aceptar ni a rechazar, pero vamos a esperar a que llegue, porque hay 2 puestos vacíos en la Junta Directiva, o sea, van saliendo 2 directivos ahorita. Y dijo que van a esperar para el otro nombramiento para revisarlos los 2 juntos. Y bueno, se fueron los 2 nombramientos en la mañana, estuvieron bastante tiempo en eso. Y después, para lo que todo el mundo estaba ahí, eran la denuncia y las 2 querellas contra Harry Díaz. La primera, la persona que la presentó, importante que estas 3 recursos legales fueron presentados en 2016. Okay. Y ahora, como parte de la agenda de Cheyo que hablamos, él va a vaciar la comisión, la va a dejar en 0. Ese es un compromiso con el pueblo panameño, como reitero hoy. Gracias, Cheyo. Gracias, Cheyo, por tu arduo trabajo. Y bueno, dijo que eso, la primera era una denuncia que dijeron que al presentarse no se presentó ninguna documentación de convicción, o sea que básicamente no había pruebas de nada, o sea que la denuncia no la aceptaron. Tatay, como dice Cheyo, no la aceptaron y bueno, la mandaron a archivar, esa denuncia no se va a ver. Y luego las otras 2 querellas, una ya la discutieron la semana pasada, que era de la licenciada María Fábrega, que es ex viceministra de la presidencia. Ella presentó en Twitter. Sí, ella presentó esa querella contra Harry Díaz. Y bueno, con esa decidieron que van a crear una subcomisión para discutir la querella y presentarle un informe a la comisión. La subcomisión son Mariela Vega, Alfredo... ¿Mariela Vega? Sí. Ella no es la que se encarga del reglamento interno también. Esa es la cosa. Mariela Vega hoy la asignaron para presidir una subcomisión dentro de la Comisión de Credenciales. Y ya Mariela Vega preside otra subcomisión dentro de la Comisión de Credenciales para regular el reglamento interno de la Asamblea. Eso no es un conflicto de intereses. No es que sea un conflicto de intereses, pero es que claramente no estás terminando, o sea, no has terminado una subcomisión y ya te están dando para empezar otra. Entonces, ¿qué va a pasar con el reglamento interno de la Asamblea? No sabemos. Stay tuned. Y bueno, sí, se creó esa subcomisión y para la tercera querella básicamente le repartieron la carpetilla a cada uno de los diputados. Estudienla. Ya se querían ir. Nos vemos la otra semana. Eran casi las 2 de la tarde. En verdad se demoraron bastante tiempo. O sea, yo tenía hambre. Yo estoy suponiendo que ellos también tenían hambre. Todo el mundo se fue. Y Cheyo no quiso hablar. Bueno, habló con los medios, pero dijo que solo iba a hablar de lo que estaba en la orden del día, que no iba a hablar sobre nada de lo que había aplazado, ni en el pleno, ni afuera, ni en ningún otro lado. Habló como minuto y medio. Cuando dice lo que había pasado, ¿se refiere a lo de Álvaro o se refiere a los amores? ¿O se refiere a los bonos de Navidad? Hay tantas cosas pasando con Cheyo. Esa es la cosa, se refiere a los bonos de Navidad, se refiere a lo que le dijo Álvaro Alvarado ayer en el pleno de la Asamblea. No habló nada más de lo de Harry Díaz, que no dijo gran cosa. Y bueno, eso fue todo lo que pasó en Comisión de Credenciales. ¡Tarán! ¡Tarán! Y bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. Hasta luego, nos veremos en el próximo podcast sin nombre, supongo. Sí, exacto. Y si de vuelta, si nos quieren, bueno, lo de podcast sin nombre nos ha Sí. ha empezado a gustar un poquito a cada uno, pero si tienen algún nombre así muy cool, nos los pueden mandar por redes sociales, nos pueden escribir, ya sea a prensa o a uno de nosotros 3. Sí, exacto, que nuestros handles de Twitter deberían salir salir volando. En algún lugar en el éter debería salir. Tal vez aquí. Exacto. Listo, gracias.